El día anterior nos habíamos quedado viendo lo que era la eliminación de resultados internos motivados por la venta de existencia. Es decir, que para la vendedora era existencia, para la compradora era existencia. ¿De acuerdo? Y habíamos visto con un resultado positivo. Vimos todos los casos cuando se vende con resultado positivo. Hoy toca verlo con resultado negativo. Lo que vamos a ver hoy, por lo tanto, es exactamente lo mismo y prácticamente lo podemos sustentar en las mismas explicaciones que dimos el otro día, pero todo al contrario. Es decir, el otro día lo que estábamos viendo era cómo se eliminaba el resultado positivo en las operaciones internas. Ahora vamos a ver cómo se eliminan los resultados negativos en las operaciones internas. Es decir, que si antes ajustábamos con la cuenta de periganancia y con la reserva, con un cargo, con un abono, es decir, que tendríamos que ver que ahora va a ser todo lo contrario, porque lo que estamos eliminando, lo que procedemos a eliminar, es una cuenta de resultado negativo. Es decir, por lo tanto, querría decir que si nosotros tenemos la empresa, espera un momentito, estoy activando el lápiz, vale. Tenemos una empresa vendedora, ¿no? Que esa empresa vendedora, cuando vende la existencia, su resultado lo recoge en sus estados contables. O bien lo recoge en la cuenta de balance, lo recoge también en la cuenta de pérdida y ganancia. La sociedad compradora, esa existencia ahora depende qué haya hecho con ella. Si las ha vendido antes del cierre, antes del proceso de consolidación, evidentemente, según la normativa, estará realizado el resultado y será un resultado no existente ya. Por lo tanto, no hay que hacer absolutamente nada. El problema está, como decíamos el otro día, cuando esa existencia no se ha vendido. Si no se han vendido, estará evidentemente recogida en el ajuste de la variación de existencia. Claro, pero están recogidas al precio, al valor de la compradora. Y si no se ha realizado al exterior del grupo, tendremos que reconstruirlo al valor del grupo de la vendedora, ¿no? Es decir, que en este caso, si estuviéramos en la primera consolidación, no la primera consolidación de eliminación de inversión patrimonial, en la primera consolidación de esa operación, ¿no? Que le toca esa operación, si no se ha vendido, ¿qué ocurre? Pues que tendremos que ajustar, evidentemente, el valor de las existencias al valor del grupo y quitarle la pérdida por la cuenta, a través de la cuenta de pérdida y ganancia en el balance. Es decir, quitar una pérdida en una cuenta de resultados es un abono a esa cuenta. Es decir, que si abonamos la cuenta de pérdida y ganancia, evidentemente lo que estamos es quitándole el resultado negativo. De tal manera que con este asiento de existencia a pérdida y ganancia, yo lo que estoy haciendo es ajustando la existencia al valor del grupo o al valor de la vendedora y eliminando la cuenta de pérdida y ganancia. Si me voy a la cuenta de resultados, ajustaré el saldo, evidentemente, porque he ajustado la pérdida y ganancia en balance, y como siempre, se ajustará a la variación de existencia, porque la variación de existencia es una cuenta diferencial de ingresos que en función de cómo se cargue o cómo se abona, nos está dando un significado de un tipo o de otro. En este caso, un abono en una cuenta de variación de existencia es un elemento de menos gasto o un ingreso. Es decir, lo que estoy es anulando a través de una cuenta de variación de existencia, de un abono en la cuenta de variación de existencia, estoy anulando ese resultado negativo, digamos, para que ajustará el saldo inmediatamente y ajustará también, evidentemente, la cuenta de resultados del balance. Entonces, eso será todo lo contrario de lo que hacíamos cuando era el resultado positivo. Que lo que hacíamos era pérdida y ganancia, cargábamos la cuenta de pérdida y ganancia a existencia en el resultado positivo. Bueno, aquí todo, como veis, es todo lo contrario. Las explicaciones son las mismas exactamente. Entonces, si estamos en el primer año, lo que tendríamos que ver la recíproca posteriormente, eliminar si existiera crédito y débito, con proveedores y clientes, y la de gasto e ingreso de compra y venta, que se elimina en el año de que se realiza la operación. ¿De acuerdo?
Es decir, que ese sería el primer año. ¿Sí? Entonces, si hiciéramos, siguiendo un ejemplo parecido o el mismo, que no sé si era el mismo o el parecido al que veíamos el otro día, si yo tengo una empresa A en el año X, vende a crédito a la sociedad B por 1000, con un valor de coste de 1300. Es decir, que a ella le costó 1300 y lo vendió a 1000. Por lo tanto, tiene una pérdida, como estamos viendo aquí, un resultado negativo de la operación de 300. Si agregamos A más B, en ese momento, antes de hacer ningún ajuste, ninguna eliminación, nos encontramos una existencia a 1000 y un resultado negativo aquí de menos 300. ¿Qué ocurre? Que esto cuando se agrega A más B, pues evidentemente, como venimos diciendo, no tiene sentido. ¿Sí? Esto tiene que pasar al valor del que tenía el grupo o la vendedora. De tal manera que nosotros tenemos que proceder a eliminar ese resultado y ajustar la existencia al valor contable del grupo, en este caso. ¿Cómo lo hago? Pues lo haré cargando la cuenta de existencia, como estáis viendo, cargo la cuenta de existencia y en ese momento, en el momento que cargo la cuenta de existencia, ¿qué estoy haciendo? Hago un cargo en esa cuenta y paso esa existencia a 1300. Así que la convierto en la cuenta del grupo. El resultado, estoy abonando la cuenta de pérdida y ganancia, como estáis viendo aquí. En este caso, como tengo un resultado negativo, ese resultado lo tengo que compensar y lo que hace es que ese resultado en ese momento, después de ese asiento, lo que hago es que elimino el resultado negativo, porque estoy abonando la cuenta de pérdida y ganancia. De tal manera que en la agregada, en el balance agregado, ya me queda como tendría que estar en el grupo. Es decir, una existencia a 1300 y un resultado nulo totalmente de esa operación. Como hemos tocado la cuenta de pérdida y ganancia y la existencia, yo tendré que ajustar aquí por el 200. Tenéis que quitarlo aquí, esto está mal, evidentemente, porque como podéis comprender, esto es 300, ¿no? Es decir, que corregirlo, por favor, en nuestros apuntes ahí, esto es 300, ¿vale? Yo lo intentaré corregir después, posteriormente también en la transparencia. Eso es 300. Entonces, sería saldo de pérdida y ganancia por 300 a variación de existencia por 300. ¿De acuerdo? Y de esa manera queda ya también ajustada la cuenta de pérdida y ganancia. Y he incluido la variación de existencia, que es una cuenta de menos pérdida, ¿no? Porque es un abono, una cuenta en este caso juega como una cuenta de ingresos. Al ser a crédito y débito, quito la cuenta de proveedores y clientes y al ser el año de la operación, quito la cuenta de venta de mercadería o venta de existencia, compra de existencia. ¿De acuerdo? Es decir, que es exactamente igual que como veíamos antes en la cuenta de resultados con beneficio, con venta positiva, pero en este caso le estamos quitando una pérdida. Por lo cual es todo lo contrario, pero no tiene más. Es decir, las explicaciones que os daba el otro día son las mismas que se tienen que dar en este caso. ¿Qué va a pasar en posteriores años? Es decir, que partimos de un primer año que no se ha vendido nada. ¿Qué puede pasar? Pues el siguiente año puede pasar que vende la totalidad de esas existencias que no se vendieron en el año primero. Bueno, si se vende la totalidad, ¿qué ocurre? Pues que al vender la totalidad, ese año tiene que recoger la pérdida para el grupo. El año que recoge la pérdida es el año en que sale fuera del grupo, por lo tanto, ese año es el que le toca recoger la pérdida. Efectivamente, lo que haremos será que la cuenta de pérdida y ganancia recoja la pérdida por la venta de esa existencia, de la pérdida que estaba pendiente de realizar interna, que la va a recoger y ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de la reserva, porque la reserva es la que tenía un, digamos, menos ingreso, menos valor, debido a que venía de la contabilidad individual con un resultado negativo de la contabilidad individual. Por lo tanto, reconstruyo la reserva a lo que tenía que ser, que era incrementándole el valor por esa pérdida que se ha realizado en este año y lo reconozco que esa pérdida está este año en la cuenta de pérdida y ganancia. Como he tocado la cuenta de pérdida y ganancias, como siempre, ajusto su saldo por la misma cantidad y la contrapartida en estos casos de existencia siempre va al
elemento de variación del ajuste de inventario, que es la variación de existencia. ¿De acuerdo? Es el que ajusta, en este caso le estoy incorporando, como veis, con una cuenta, con un cargo en la variación de existencia, es un gasto más y el reconocimiento de un gasto en ese periodo. ¿De acuerdo? Es decir, que esto sería lo mismo que veíamos, repito, en los de beneficios, pero totalmente al contrario. Es decir, donde se ve claramente que lo que estoy haciendo es imputando a la cuenta de resultados. Así que lo que sí os pido es que es importante, que ya lo he dicho también en otro grupo, que este tipo de operaciones estén razonadas. Es decir, que lo hagáis de una manera razonada. Que estáis viendo que uno puede llegar a un momento en que se lo puede aprender y de memoria. Yo no recomiendo que utilicéis la memoria en estos casos, en esta materia. ¿Os puede salir bien? Sí, hay gente que tiene mucha memoria y retentiva. Bueno, les puede salir, yo no digo que no. Pero desde luego, como aprendérselo con un razonamiento claro y lógico, uno entiende rápido y la velocidad de entendimiento es mucho mejor, muchísimo más rápida, y se resuelven los casos mucho más rápido. Sí que tienes que estar en la memoria, jugando, tirando de la memoria. O sea que yo os pediría que este tipo de razonamiento sea el que lo vayáis utilizando en el aprendizaje de toda la consolidación, porque una vez que se aprende, uno ya sabe de qué va la consolidación, ¿eh? No le quedan lagunas, mientras que si lo hace de memoria, en el momento que cambia algo, ya te cuesta trabajo, te equivocas, en fin. Es decir, es una recomendación. Dime, José Manuel. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, aquí, ¿por qué el asiento que hacemos de las ventas y de la compra no se realiza aquí? Porque no estás en el año posterior. Este año no hay compra ni venta. Que eso La compra y la venta te la encontraste en el primer año de la operación. entonces eso ya se supone que una vez que lo he eliminado en el primer año ya no lo tengo que Es coger que no más, te va ¿no? a aparecer una cuenta de resultados. No es que es automático que una vez que lo he eliminado. No, 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 no. Es que tú miras la cuenta de resultados de la cuenta de pérdida y ganancia de ese año, y ya no está. ¿Qué vas a eliminar ahí? Pero Si en por, la ej- contabilidad individual no estaba. pero por ejemplo en la reserva de la sociedad B, digamos, o de la que compra, sí está, ¿no? Esa transacción, ¿no? Porque habrá aparecido en pérdida y ganancia de la contabilidad individual. Aquí lo que tocamos es de la que vende, no de la que compra. Vale. Pero independientemente aparecerá en la La que reserva tiene el esa venta, resultado, ¿no? ¿qué empresa es la que tiene el resultado? La que tiene el resultado es la que vende, no la que compra. La que compra lo que tiene es la existencia en inventario. Vale, sí, vale, ya. ¿Vale? Sí, Bueno, y el siguiente, bueno, pues, ¿qué ocurriría? Aquí tenemos el ejemplo. Es decir, si vende la totalidad de lo que teníamos en el ejemplo anterior, es decir, que tenía un resultado negativo de 300, ¿no? En esta operación, ¿qué es lo que hace? Si lo ha vendido la totalidad. Pues ese resultado negativo, en el año X más 1, lo reconozco en la cuenta de pérdida y ganancia de ese año. Porque ese año no está la operación de compra y venta, no hay nada, no está la compra, no está la venta. ¿Podría estar el crédito y el débito? Podría estar. Si estuviera el crédito y el débito, que clientes y proveedores, puede ser que se aplazara, pues entonces sí. Pero la compra y venta seguro que no, porque no es el año de la operación. Por lo tanto, yo lo que hago es, en balance, es reconozco la pérdida de ese año y la saco de la reserva. ¿Cómo la saco una pérdida de la reserva? Pues evidentemente, como venía del año anterior con una menos ganancia, pues evidentemente tengo que incrementar la reserva para reconocerle esa pérdida de ganancia este año. De tal manera que eso sería el balance, me voy a la cuenta de pérdida y ganancia, aquí ajusto el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia por el mismo valor y, como siempre, ajusto o reconozco, o en este caso, un gasto, porque es el reconocimiento de un gasto de la variación de existencia. ¿De acuerdo? Lo que puede pasar, dime, Ignacio. Una pregunta, el otro día dijimos que si era la vendedora la dominada, ahí como vemos que toca pérdida y ganancia y eso afecta a la eliminación e inversión patrimonio neto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en este caso, que también toca, en el caso de que B sea la dominada,
al tocar variación de existencia también toca pérdida y ganancias, ¿no? Porque ¿Cómo? No, no, tú estás tocándole, ahí tú no le tocas si tú, cuando toques su cuenta de pérdida y ganancia, la vas a tocar claramente porque lo vas a ver ahí. Y evidentemente, si tú tocas la variación de existencia, pero tú la variación de existencia se la tocas a ver. Pero es que esto es un grupo, ¿eh? Esto ya está agregado todo, ¿eh? Es decir, que no lo veas como elemento indistinto, que estás ajustando al balance. No. Esto se está haciendo una vez que ya está A más B. Por lo tanto, tú lo que le ajustas es a la variación de existencia de B, pero al que le toca el saldo es a A. entonces no Porque esto afecta. ya es A más B. Entonces esa variación de existencia, en el caso de que B sea la dominada, como le toca. Es que si fuera la dominada, yo no estaría haciéndoselo. Porque entonces ya no habría resultado. Tú dices, perdona, si fuera la dominada, repíteme la pregunta, que me he bloqueado. Sí, dime. A es la dominante. Entonces, Sí. al tocarle a la dominante, eso no afecta a la eliminación inversión No, patrimonio neto. no, porque la que tenía el resultado ficticio era B. En este caso, perdón, es A. Por lo tanto, yo a quien le toco la cuenta de resultados es a la que vende, no a la que compra. Vale. Entonces la ¿Vale? eliminación de inversión patrimonio neto no le afecta a eso, ¿no? No le va a afectar. Por eso Vale. es tan importante identificar a qué entidad se está ajustando su cuenta de resultados y su reserva. Vale. ¿Comprende? Sí. Que el De ahí resultado viene que lo siempre, tenéis que tener perfectamente identificado. Si el no, la verdad es que resultado, se complica la cosa bastante. ¿Eh? el resultado es de la vendedora, ¿no? Siempre, ¿no? El resultado es para la vendedora siempre. El que vende es el que se lleva el resultado, ¿no? No el que Vale. compra. El que Sí. compra a precio de adquisición. Vale. ¿Vale? Sí. Bueno, el siguiente caso, por lo tanto, sería que no vende nada. El otro era que vendía todo. Imaginemos ahora que el año siguiente no vende nada. Si no vende nada, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si no vende nada, tenemos que quitarle otra vez las existencias, seguirán como estaban al principio, tendremos que reconstruir la existencia, ajustar la existencia y eliminar el resultado. Lo que pasa es que el resultado este año ya no está en pérdida y ganancias, sino que está en la reserva. Y efectivamente, lo que nosotros hacemos, igual que hacíamos con los resultados positivos, pero en este caso al revés, reconstruimos la existencia al valor contable de la vendedora y de la compradora, perdón, y ajustamos la reserva de la vendedora, que es donde estaba el resultado, para quitarle ese resultado negativo ya a la empresa vendedora. Y ese sería lo que haríamos. Como no tocamos la cuenta de pérdida y ganancia, no tenemos que hacer nada en cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, después de hacer esto, lo que estamos es ajustando las existencias y eliminando, digamos, la pérdida. Un ajuste y eliminación. Efectivamente, si hacemos el ejemplo anterior, imaginar que aquí lo tenemos, ¿no? Son las ventas, el precio de coste, el precio de adquisición para B, el resultado. Si no vende nada, cuando haces A más B, te vuelves a encontrar la existencia en 1000 y en la reserva una menos reserva de 300, ¿no? Porque estaba en pérdida de ganancia menos 300 en su contabilidad individual el año anterior y ahora está en una menos reserva de 300. ¿Qué hacemos? Pues reconstruimos la existencia, hacemos existencia a reserva por 300, quiere decir que en ese momento la existencia pasa a ser 1300, que es la que realmente tendría que estar en el grupo. Y cuando abono la reserva, lo que hago es que lo que estoy es eliminando esa reserva, es decir, le estoy sumando a la reserva 300, con lo cual estoy anulando ese gasto negativo, ¿no? Esa pérdida, ese resultado ficticio negativo que se ha trasladado al año siguiente. ¿Eh? Y eso es lo que haría, ni más ni menos. ¿De acuerdo? También puede pasar que una parte se venda, una cosa mixta, que una parte se venda y una parte no se venda. Por la existencia vendida, ¿qué ocurriría? Pues haríamos la parte de lo vendido, es decir, reconocemos lo que hemos hecho antes, reconocemos la pérdida y ganancia y ajustamos la reserva. Como hemos tocado la pérdida y ganancia, ajustamos su saldo con la variación de existencia de la compradora. ¿De acuerdo? Y eso sería lo que haríamos.
Sí, por la parte de la existencia no vendida, por la parte de la existencia no vendida, ¿qué haríamos? Reconstruiríamos la parte de la existencia del resultado ficticio que nos ha realizado y hacemos un incremento de la reserva correspondiente por ese resultado ficticio y ya está. Eso sería, bueno, como veis, un mixto de los dos anteriores. Y que no es ni más ni menos que lo mismo que hemos visto con resultado positivo, pero en este caso, si os fijáis, todo va al revés, porque claro, lo que estamos quitando son pérdidas, no son beneficios, ¿vale? De la operación. ¿Entendido? Es decir, que en este caso que estamos viendo, si ha vendido la mitad y la otra mitad no la vende, como era 300, bueno, pues 150 lo vende, perdón, 150 se realiza, 150 no se realiza. Por la parte de vendida, que sería la primera, que se veía aquí, por la parte vendida, que sería el 50%, ¿qué hacemos? Reconocemos la cuenta de pérdida y ganancia, es a 150. Pero claro, tiene que salir de la reserva, es decir, digamos, reconstruimos la reserva, que tenía una pérdida ficticia ahí metida, y se lo ponemos y lo reconocemos ahora en la cuenta de pérdida y ganancia. Y ajustamos con la variación de existencia en el estado de resultado, con su saldo. Por la parte no vendida, pues tenemos que reconstruir la existencia por 150, que es la parte del resultado ficticio, y lo mismo con la reserva, el mismo planteamiento anterior con la reserva. ¿De acuerdo? Y esto sería un mixto de los dos. Una parte que se vende, una parte que no se vende. Y que no tiene. Hagamos ejemplos de todas estas operaciones. Profesor, Sí, dime. tengo una pregunta, es que he levantado la mano pero no me has dado el permiso. Es de dos diapositivas. Darle para atrás 2 diapositivas, porfa. Sí. La anterior. Vale, ahí. En el último asiento, en el balance con ajuste y eliminación de resultados de A más B, pone mercadería 1300 a reserva 300. Si la reserva ahora mismo vale 0, ¿no? Bueno, no, pero es que el significado no es que sea cero. Es que tú tenías, la reserva tiene valores, más valores. Aquí le restabas 300, le habías restado 300 y aquí le sumas 300. Eso es lo que significa eso. Vale, vale. ¿Vale? Vale, No es que ahora gracias. tengas más 300. No, 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 no. Yo te entiendo lo que tú quieres decir. Bueno, podríamos, si lo entiendes mejor, pues ponle cero. Si tú lo entiendes mejor con cero, pues ponle cero. Pero nosotros pensamos que la reserva tiene más valores. Sí, Y que sí. lo que estamos haciendo es sumándole 300 a la reserva. Vale, vale. A lo cual compensa al menos 300 anterior. ¿Comprende lo que quiere decir? Sí, sí, ¿Vale? perfectamente. Vale. Bueno, pues hagamos estos casos prácticos, estos 3 casos prácticos. Lo que tiene, las características que tiene es que es una eliminación de resultado negativo sin deterioro, aunque nos van a dar valores, parece como para deterioro, pero es para que nos acostumbremos a irlo calculando, y en el primer año de la operación. Todos estos son de un año nada más, que es el año de la operación, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir haciéndolo un poco rápido porque la verdad no tiene tampoco, si ya había estudiado bien lo del beneficio, los resultados positivos, si alguien tiene alguna duda, pues que me lo diga, pero vamos a ir un poquito más rápido. Pues la sociedad F vende a M por 700 con una pérdida de 50, es decir, que para ella era 750, su valor de coste y lo ha vendido por 700 con una pérdida de 50. Dice que al cierre del ejercicio la sociedad M había vendido a terceros la totalidad de esa existencia, figurando asimismo en su balance los pasivos contraídos por esta operación. Es decir, se vende en ese año por, digamos, tiene una pérdida interna de 50, pero M la ha vendido todo al exterior. Es decir, si lo leemos aquí, dice que ha vendido la totalidad. A vender la totalidad al exterior quiere decir que ese resultado está realizado. La pregunta es, ¿tenemos que eliminar algo ficticio? No, porque la que lo compró lo ha vendido todo fuera ya del grupo. Por lo tanto, ya no hay resultado ficticio. Quiere decir que nosotros lo único que tenemos que hacer es, en este caso, que lo que me dice que queda todavía el crédito y el débito. Bueno, pues eliminamos la recíproca de crédito y débito porque era crédito y débito y decía que estaba pendiente liquidado. Por lo tanto, elimino proveedores y clientes y, como es el año de la operación, tengo que eliminar, que me encuentro en la cuenta de resultados, las ventas de las compras. Y no tiene más. Es decir, que esto sería lo que tendría que hacer en este caso. ¿Por qué?
porque no hay resultado ficticio. Se ha vendido al exterior toda la existencia y está realizada. Según la normativa, las existencias que salen fuera del grupo, ya ese resultado interno queda realizado. ¿De acuerdo? Vayamos entonces al segundo caso. El segundo caso dice la sociedad F vendió al contado a M por 800 con una pérdida de 100. Vale. Quiere decir que para ella estaba 900, lo vende a 800 y tiene una pérdida de 100 unidades. Al cierre del ejercicio, la totalidad de estas mercancías figuraban en el inventario de la sociedad M, dándose un valor de mercado del mismo de 900. ¿Por qué nos da el valor de mercado? Nos da el valor de mercado porque si se vende con pérdida, se supone que es que podría estar deteriorada, porque al venderlo por un valor distinto a que la tenía la empresa vendedora, evidentemente quiere decir que en el momento que reconstruyamos el valor de la existencia al valor del grupo de la vendedora, puede ser que haya un deterioro implícito que no ha sido reconocido en ninguna contabilidad individual. Entonces tendríamos que reconocerlo. Pero bueno, eso va a ser el bloque que vamos a ver de casos que vamos a ver después que terminemos esto. Simplemente nos empiezan a dar para que vayamos pensando un poco en qué consiste todo esto. En definitiva, por lo tanto, en este caso dice que no vende nada. Si no vende nada, teníamos un resultado, la pregunta es ¿cuántos resultados entonces tenemos negativos? Ficticios, perdón. Entonces, como no ha vendido nada, tenemos la totalidad del resultado, que es 100. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Reconstruimos, ajustamos la existencia al valor del grupo, es decir, existencia, y elimino el resultado. De tal manera que después de este asiento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrementando la existencia de 800 a 900, que era la que estaba para el grupo. Y con este abono en la cuenta de pérdida y ganancia, lo que estoy haciendo es quitándole esa pérdida mediante un abono en la cuenta de pérdida y ganancia, que es como un menos gasto, ¿no? Es decir, una menos pérdida en este caso, o simplemente un menos elemento de gasto. Como he tocado la cuenta de pérdida y ganancia, ya sabéis que tengo que ir a la cuenta de pérdida y ganancia, a su saldo, que lo ajustaré, evidentemente, y ajusto la variación de existencia. La variación de existencia, como en este caso tiene que quitar una pérdida, sería un abono en la cuenta de variación que actúa como ingreso en este caso. Y en este caso ya he eliminado el resultado ficticio. Lo que me queda por eliminar al ser el año de la operación es las ventas y las compras que aparecen en la cuenta de resultados. De esta manera queda eliminado lo que aparece de compra y venta. Y no es recíproca porque fue al contado. Después de este ajuste, la pregunta es, ahora ya me han dado el valor de mercado, parece el deterioro. Después de este ajuste que yo he hecho aquí, después del ajuste que he hecho aquí de la existencia al por 100, las existencias que las vendió a 800, con este ajuste la existencia ha pasado a 900. Es decir, cuando ya vea el balance agregado, después de ese ajuste, en la consolidación, esas existencias me aparecerán a 900. Y ahora me dice que el valor de mercado es superior a 900. Por lo tanto, quiere decir que no hay deterioro. ¿De acuerdo? No habría deterioro, puedo seguir adelante. Así que me está sirviendo un poco reflexionar para que veáis qué se va a hacer después posteriormente con el tema del deterioro. Vayamos al caso 10. El caso 10 dice que la sociedad F vende al contado 900 con una pérdida de 80. Es decir, entonces, para la empresa vendedora estaba 980. Dice que al cierre del ejercicio, la sociedad M solo había vendido a terceros el 25% de la mercadería por 300. También nos va a servir como un dato para ver si hay deterioro. Pero bueno, es fácil. Es decir, lo que quiere decir que en el mismo año se venden internamente. Y la compradora ha vendido al exterior el 25% y el 75% figura en los inventarios al final de ese año de la operación. La pérdida interna, como veis, era el 80, me lo estabas diciendo. La pérdida de la operación, 80. ¿Cuánto ha realizado? Si ha vendido el 25%, la pérdida realizada, evidentemente, ha realizado por 20. ¿De acuerdo? 20, ha realizado 20 de pérdida. Pero esa pérdida la ha realizado el mismo año de la operación. Por lo tanto, aquí yo no tengo que hacer la diferencia entre realizado y no realizado. Porque
la parte realizada, ya lo hemos explicado, lo explicamos con resultado positivo, y lo vuelvo a hacer hincapié para aquellos que todavía andan un poco despistados, la parte realizada que está en el año de la operación ya está en la cuenta de pérdida y ganancia, y esa no tenemos que hacer nada. Solamente tendremos que tener en cuenta aquella parte que es ficticia y no realizada. Efectivamente, ¿cuál es la parte, la pérdida que se va a diferir a año siguiente, que es un resultado ficticio? Pues el 75% que nos ha vendido 80. Es decir, la parte a eliminar, que es ficticia, la parte ficticia es 60. Bueno, pues esa es la que tengo que, la parte no vendida, que tengo que reconstruir la existencia y anular los resultados. Efectivamente, me voy y por 60 reconstruyo la existencia, ¿vale? Ajusto la existencia, el valor contable para el grupo y las pérdidas y ganancias se las quito porque es el año va a pérdida y ganancia porque es el año de la operación, ¿de acuerdo? Y paralelamente, como siempre, saldo de pérdida y ganancia y ajusto a través de la variación de existencia, en este caso con un ingreso, saldo de pérdida y ganancia. Y paralelamente, ya por la totalidad de la operación de venta, ¿no? Que era 900, pues venta a compra, que era la recíproca. De crédito y débito no hay porque es al contado. Por lo tanto, venta a compra de mercado. Ahora, ¿qué me están dando? Me están dando para ver si hay deterioro en esta operación. Es decir, ha vendido el 25%. Bueno, si nosotros vemos cuál es el valor del 25% sobre el valor inicial del grupo, es decir, ¿cuál era el valor inicial de las existencias para el grupo total? Eran 900 con una pérdida de 80, eran 980, ¿vale? Si yo calculo el 25% de 980, que este es el precio que tenía, el valor contable que tenía el 100% de esa existencia al principio, me daba, si es el 980, si calculo el 25%, que es lo que he vendido, me da 245. Y me dice que el precio de venta ha sido de 300. Es decir, que 300 y mi valor contable era 245, pues evidentemente no hay deterioro. Es decir, porque algo que estaba a valor contable de 245 se ha vendido 300. No hay ningún deterioro. ¿De acuerdo? Es decir, que eso sería una manera también de ver cuando hay deterioro, por si queremos calcular por el precio de la venta última que ha realizado, ¿no? Para ver que un poco el referente de valor de mercado. Que a veces no coincide. A veces tú puedes vender por una cantidad y el valor de mercado te lo dan por otra. Es decir, pero en este caso lo podemos utilizar como un referente de valor de mercado, ¿vale? Bueno, este sería el caso, este segundo, el caso tercero ya, ¿no? Era el tercero, ¿no? Digo yo, ¿cuál era este? El caso 10, sí, era el tercero. Bueno, vámonos entonces ahora a ver casos que tienen varios periodos. Es decir, que tiene un resultado negativo, no tiene deterioro y también no es en el año de la operación y posteriores. Es decir, vamos a desarrollarlo durante varios años. Pero estos casos, creo que yo ya no me acuerdo, pero creo que, bueno, yo he puesto, lo he ampliado y he actualizado el fichero en la plataforma. Le he metido todos los años, porque ahí estaba resuelto nada más que con el año de la operación. ¿Qué te pedían? Te pedían únicamente el X3. Bueno, yo lo he ampliado y vamos a hacer para todos los años. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo para el año X1, X2 y X3. ¿De acuerdo? Y está resuelto ya. Ya también lo he puesto y el del beneficio que no estaba también lo he puesto todo perfectamente para que lo tengáis resuelto en los apuntes. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer estos 4 casos que ya tienen distintos años. Vamos a ver cómo los trabajaríamos. Bueno, vamos al caso 11. Dice que la sociedad F vende al contado a M, al contado por tanto una recíproca, en X1. Mercaderías por 600, ¿vale? Y con una pérdida de 100. Es decir, que para ella estaba, la que vendió, estaba a 700, lo ha vendido a 600, ha perdido 100. De esta existencia, bueno, el valor de existencia es 700. Dice, en el balance de M al cierre del ejercicio X3, figuraban inventariadas la totalidad de estas mercaderías, estimándose el valor de mercado al final del X3 en 700. Bueno, en resumen, aquí me dan 3 años. Me dan el año de la operación X1. En X1 no se vende nada, pero tampoco me dan el valor de mercado, por lo tanto no puedo calcular deterioro. En X2
no se vende nada y tampoco me dan el valor de mercado, por lo tanto, no puedo calcular el deterioro. Y en X3 no se vende nada, pero sí me dan el valor de mercado, que es de 700. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a resolver este tipo de operaciones. Aquí tengo el X1. En el X1 lo que tenemos es, no se vende nada, porque como nos dice, llega al X3, no vendió nada. Es decir que lo que tenemos es un resultado negativo de 100. La pregunta es, ¿cuánto tengo que eliminar? La respuesta es 100, porque no se ha realizado absolutamente nada. Por lo tanto, lo que haré será reconstruir la existencia, ajusto la existencia por esos 100, y pasarían a ser la existencia ya al valor contable, a 700, una vez que lo he reconstruido, y se lo quito de la cuenta de perganancia esa pérdida, ¿vale? Con un abono en la cuenta de perganancia. Ya, como siempre, ya esto ya no lo voy a explicar más, saldo de perganancia a variación de existencia, ajusto el saldo y la variación de existencia. Y en este caso, la recíproca, porque era el primer año en X1, la recíproca de compra y venta, porque aparece en la cuenta de resultados. No me dan valor de mercado, por lo tanto, no puedo calcular deterioro, y además estamos todavía sin cálculo de deterioro. Bueno, y me voy al X2. En el X2 decía que tampoco se vendía nada. Vale, no se vende nada en el X2. Por lo tanto, ¿qué me encuentro? Me encuentro una pérdida en el X2 que no se ha realizado. Si no se ha realizado, ¿qué tengo que hacerla? Quitarla de la cuenta de resultados, que ahora, como viene del X1, está en reserva, por lo tanto, se los quito a reserva con 100, es decir, incremento la reserva, y eso es como quitarle una pérdida, y ajusto la existencia este año por el valor para pasarlo al valor que tiene que tener el grupo correspondiente. ¿Entendido? Para el valor contable, para reconstruir el valor contable. Bueno, como no toco la cuenta de pérdida y ganancia, nada, no tengo que hacer nada. Como no hay recíproca de crédito y débito, nada. Y como no hay, tampoco no es el año de la operación, no aparece la recíproca de compra y venta. Así que, bueno, eso sería lo que haría en X2. Y en X3 me dice que tampoco vende nada. En X3 no vende nada. Por lo tanto, si no vende nada, hago exactamente el mismo asiento que he hecho en X2. Es decir, reconstruyo la existencia y le quito de reserva. ¿Sí? Pues como las existencias siguen estando ahí, el resultado ficticio sigue estando ahí, por lo tanto tengo que seguir quitándole ese resultado ficticio de la cuenta de reserva. Y ahora lo único que me quedaría es saber si realmente en X3 está deteriorado. Es decir, después de esta operación de existencia, ¿a qué valor he construido? Es decir, la compradora lo tenía 600, pero yo le he incorporado, le he cargado 100, por lo tanto en ese momento pasa a tener un valor de 700, la existencia, que es el valor contable de la vendedora. Efectivamente, el valor de mercado es 700 y después del ajuste de existencia que acabo de hacer, el valor contable para el grupo es también de 700. Por lo tanto, no hay deterioro. No tendría que recoger ningún deterioro correspondiente. ¿De acuerdo? Y este es el caso primero de varios años. Si no hay ninguna duda, sigo adelante. Pasemos entonces al caso 12. En el caso 12, ¿qué me encuentro? En el caso 12 me encuentro que la sociedad F vendió al contado en X1 unas mercancías por 700 con una pérdida de 200. Es decir, que realmente la existencia la tenía 900 y la vendió por 700 y 900 será el valor que lo tendremos que reconstruir si no se vende nada, evidentemente. En el balance de M, el 1 de enero del X3, a principio del X3, figuraban inventariadas la totalidad de esas existencias, que fueron íntegramente vendidas a lo largo del ejercicio. Es decir, una operación que se hace en el X1, que no se vende nada, ¿vale? En el X2 no se vende nada. En el X3 estaba al principio, es decir, por lo tanto, pero ya no estaba al final. Por lo tanto, en el X3 se vende la totalidad. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer con ese tipo de operación. En el X1, por tanto, no se realiza el resultado. Lo que ya hemos dicho. El resultado ficticio era de 200, como no se ha vendido nada, tengo que eliminarlo todo. La cuenta de pérdida y ganancia elimina todo ese resultado que sigue siendo ficticio.
y reconstruyo la existencia de 700 hasta 900. Es decir, cargo la existencia y la reconstruyo. En ese momento, bueno, ya está reconstruida, me voy a la cuenta de peregrinancia, lo de siempre. Saldo a virar. Aquí hay un error también, como estáis viendo, no es 100, porque es que vienen copiados de otros sitios. Aquí es 200, ¿vale? Es saldo de pérdida y ganancia a variación de existencia 200. Cuidadito, cuidadito, que a veces, como lo vamos copiando los ejemplos y utilizamos los mismos formatos, a veces, bueno, pues a uno se le va estas cantidades. Bueno, 200 saldo de pérdida y ganancia a variación de existencia 200. ¿De acuerdo? Y en ese momento ya queda ajustado. Y lo que me quedaría, como la operación se ha contado, no hay crédito y débito, pero sí el año de la operación, que es X1, tengo que quitar la venta y la compra. No me dan valor de mercado, por lo tanto, al no darme valor de mercado, no tengo referente para poder hacer si hay deterioro o no hay deterioro. Paso entonces al año X2. En el año X2, ¿qué ocurre? En el año X2 lo que ocurre es que no se vende nada. Bueno, si no se vende nada, lo que hago ya, como estoy en el año X2, tengo que ajustar el resultado, pero esta vez lo ajusto en la reserva. Lo ajusto en reserva y efectivamente, posteriormente, también cargo a la cuenta de existencia para reconstruir la existencia al valor contable correspondiente. Y ya está realizado el ajuste de existencia y la eliminación de resultados un año posterior. No he tocado la cuenta de ganancia, ya no hay recíproca, de gasto de ingreso, de crédito y débito, si hubiera, se haría, pero como no fue contado, no hay necesidad. En el X3, ¿qué ha pasado? Que se ha vendido. Si se ha vendido, es el año en el que tengo que recoger la pérdida. Entonces, la consolidación dice, para el grupo entonces, esa pérdida hay que recogerlo en su cuenta de pérdida y ganancia este año. Y efectivamente, como es el año que se vende, tendré que pasarlo a la cuenta de pérdida y ganancia. ¿Y de dónde sale? Pues de la cuenta de reserva. Es decir, reconstruyo la reserva, que es la que tenía en menos 200, la reconstruyo, pero reconozco que hay una pérdida este año de 200 este año en la cuenta de pérdida y ganancia. Como está la cuenta de pérdida y ganancia, la toca en balance, me voy al estado de pérdida y ganancia, ajusto su saldo, y evidentemente esa pérdida se la incluyo a través de la variación, como un gasto de la variación de existencia. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien, pues si lo habéis entendido, pasamos al caso siguiente. El caso 13. El caso 13 dice ahora, la sociedad F vendió al contado a M en X1 por 800, por una pérdida de 90. Es decir, que realmente para la vendedora estaba en 890, la vendió por 800. Estas mercaderías fueron vendidas por la sociedad M en X1, X2 y X3 en partes iguales. Es decir, un tercio de se fue vendiendo un tercio en cada año. Es decir, se va a ir realizando una parte y otra parte no. Una parte sí y una parte no. Hasta el último año que ya se realiza el último. Por lo tanto, como son 90, pues cada año se va a ir realizando 30. La parte que se va a ir realizando cada año va a ser de 30 unidades monetarias. Por lo tanto, vamos entonces al primer año, al año X1. En el año X1, ¿cuál es? Que el resultado ficticio inicial era 90. ¿Pero cuánto se ha realizado? Se ha realizado un tercio, es decir, que ese está ya en la cuenta de resultados. Ha habido una pérdida de 30. Y eso ya está en su cuenta de resultados. Por lo tanto, como es el año de la operación, yo ahí no tengo que hacer absolutamente nada. Yo, el año de la operación, lo único que tengo que mirar es la parte que no se ha realizado. ¿Cuánto no se ha realizado? 60. Perfecto. ¿No se ha realizado 60? Pues es el que tengo que ajustar y eliminar. Me voy y como es la parte que no se ha realizado, tengo que quitárselo a la cuenta de pérdida y ganancia, que es ficticio, y ajusto la existencia para que esté a valor contable del grupo. ¿De acuerdo? Y en este momento, como he tocado la cuenta de pérdida y ganancia y la existencia, me voy a la variación de existencia y efectivamente lo que he hecho ha sido ajustar. En el fondo lo único que hago es ajustar el inventario de la variación de existencia, porque ya que he ajustado la existencia aquí, también se ajusta en el balance, tengo que ajustar su variación de existencia. Bien, y eso es lo que haría, digamos, por la parte no realizada.
Como es el año de la operación, este crédito no hay porque es al contado, pero sí está la compra y la venta. Sí está la compra y la venta, por lo tanto elimino la compra y la venta del primer año. Deterioro, no me dan ningún referente para el deterioro, por lo tanto no lo considero. Me voy al año X2. En el año X2, ¿qué ha pasado? Que se ha vendido otro tercio, es decir, se ha vendido por 30. Quiere decir que en el año X2 se ha realizado 30, pero queda pendiente todavía realizar otras 30, otro tercio. Aquí, ya como es el año posterior a la operación, aquí sí tengo ya que diferenciar la parte realizada de la parte no realizada. Porque claro, aquí en las contabilidades individuales, esa pérdida que está pendiente de realizar, ¿dónde está? Está en la cuenta de reserva, porque viene de la cuenta de pérdida y ganancia del año anterior. Por lo tanto, todo tiene que ajustarse en la cuenta de reserva. Y aquí tengo que diferenciar por la parte realizada, por la parte no realizada. Por la parte realizada. Por la parte realizada, ¿qué ocurre? Por la parte realizada, tengo que, si la parte no realizada, perdón, tengo que ajustar, eliminar ese resultado que sé que está en reserva y que ajustar la cuenta de existencia por esa parte no realizada, que es de 30. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues eso sería lo que haría en balance. El resultado no he tocado nada, no hay recíproca, no he tocado cuenta pérdida y ganancia, pues nada. Me voy entonces ahora a la parte realizada. ¿Cuánto se ha realizado ese resultado? Un tercio, 30. Bueno, pues ese tercio que se ha realizado tiene que aparecer en la cuenta de pérdida y ganancia de este año. Efectivamente, lo reconozco en la cuenta de pérdida y ganancia como una pérdida de este año y sale de la cuenta de reserva, ¿no? Le reconstruyo la reserva y se la pongo en la cuenta de pérdida realmente este año. Como es la pérdida, ya lo que he comentado, como es una pérdida, tengo que reconocerla a través de la cuenta de resultados con su saldo y le incorporo dentro de esa pérdida de un gasto a través de la variación media. Y eso sería el segundo año. Una parte se ha realizado, una parte no se ha realizado. Si me voy al tercer año, el tercer año solamente quedaba 30. Ya se ha realizado, porque decía que se realizaba un tercio cada año. Es decir, que este año se ha realizado por 30. Dime, Rafael. Profesor, en la diapositiva anterior, Sí. en el primer asiento sería 30, ¿no? En reservas también, ¿no? Sí. Es que ya he dicho que tenéis que tener cuidado porque la voy copiando de uno en uno y entonces las paso de un sitio a otro. Tengo que corregir esos pequeños errores que hay. ¿Vale? Es 30. Vale, gracias. Bueno, pues pasamos entonces al año siguiente. Al año del X3 lo que quedaba pendiente era 30. Vale, perfecto. Lo que queda pendiente es 30 ya que se realiza este año. Como se realiza, lo tengo que reconocer en la cuenta de pérdida y ganancia. ¿Y de dónde sale? Sale de la reserva correspondiente. Por lo tanto, pérdida y ganancia 30, reserva 30. Como toca la cuenta de pérdida y ganancia, pues ajusto el saldo con la variación de existencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que como veis es muy repetitivo todo. Es decir, lo que hay que tener muy claro es el esquema que tengo que hacer y por qué tengo que hacerlo cada año. Es decir, que si estoy realizando el resultado, no lo estoy realizando y qué tengo que ajustar o eliminar en cada año. Y una vez que uno entra en ese pensamiento, es perfectamente, es muy claro, no tiene ningún problema para hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasemos entonces al 14. Dice que la sociedad F vendió al contado en X2, en este caso ya X2. Mercadería por 850, una pérdida de 100. Es decir, que estaba a 950 y se ha vendido a 850 y por lo tanto se ha perdido 100. El 20% de estas mercaderías fueron vendidas por la sociedad M a tercero en X2. En el mismo año de la operación se vende el 20%. Y un 50% ha sido en XP. Y un 30% restante figura en el almacén al final del ejercicio económico. Bueno, no nos dan nada para saber si hay deterioro o no hay deterioro. Bueno, pues por lo tanto todavía vamos a reconocer el deterioro.
Está claro. Vamos al X2. En el X2, ¿qué ha pasado? Una venta que tiene una pérdida, como está diciendo aquí, la pérdida de 100, pero se ha realizado el 20%. Es decir, en el X2 se realiza 20 de pérdida, y no se realiza el 80%, es decir, 80 de pérdida. Por lo tanto, la parte realizada, como es el año de la operación, está ya en la cuenta de pérdida y ganancia. No voy a hacer absolutamente nada. Lo que me interesa en este caso es la parte, en el año de la operación, lo que me interesa es la parte no realizada. Como es 80, ¿qué haré? Se lo quitaré a la cuenta de pérdida y ganancia, elimino ese resultado negativo de 80 y reconstruyo la existencia por 80, para que se reconstruya a valor contable de la vendedora. La parte del 80%, está claro, por la otra parte ya se ha vendido. Por lo tanto, este sería el acento que haría por la parte, en el año X2, por la parte de la existencia no vendida. Es decir, por la parte de ese resultado ficticio. Por lo tanto, lo que hago es ajustar, como siempre, la cuenta de pérdida y ganancia, saldo a variación de existencia. Y como es el año de la operación, sería, quito, no es al contado, no hay crédito y débito, pero sí hay compra y venta, por ser el año de la operación. Por tanto, lo que hago es quitar la compra y la venta correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, y eso sería en el año X2. Me voy al año X3. Y en el año X3, ¿qué es lo que nos dice? Que ha vendido el 50%. Estos porcentajes no son el 50% de lo que queda, ¿vale? Estos porcentajes son siempre sobre el valor inicial. Es decir, cuidado porque aquí nosotros siempre, con todos los ejercicios, veréis que lo hacemos no sobre el valor que va quedando, sino sobre el valor inicial. Será el 50% del resultado inicial y el 30% todo siempre del valor inicial. ¿De acuerdo? Apuntadlo por ahí, que muchas veces os equivocáis en eso y entonces calculáis mal los datos, ¿vale? Bueno, pues entonces en el X3, ¿qué ha pasado? En el X3, el resultado inicial, ese ficticio de 100, ha realizado el 50%. Es decir, que ha realizado 50, reconocerse el 50% de la pérdida, es decir, 50. Y lo que no ha vendido todavía es el 30%, es decir, 30. Es decir, 30 unidades monetarias están pendientes del resultado todavía ficticio. Por lo tanto, aquí sí, como estamos en el año posterior, ya tenemos que diferenciar, porque ahora ya está en reserva ese resultado que venía del año X2, y eso está en la cuenta de reserva. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que diferenciar la parte realizada y la parte no realizada. Por la parte, inicialmente la parte no realizada. Si no se ha realizado, ¿qué hago? Lo quito ese resultado ficticio de la cuenta de reserva y ajusto para que quede a valor contable las existencias de lo que queda, porque esa parte no se ha vendido. Por lo tanto, sería existencia a reserva. Por la parte que se ha vendido, pues evidentemente, ¿cuánto ha sido? 50 unidades monetarias. Las tengo que reconocer en la cuenta de pérdida y ganancia de este año, porque para el grupo es cuando se realiza esas 50. Perfecto, la reconozco esa pérdida de este año, pero claro, lo hago evidentemente con, digamos, ajuste en la cuenta de reserva de 50. ¿De acuerdo? Entonces, pérdida y ganancia a reserva 50. Como me toca la cuenta de pérdida y ganancia en el balance, lo de siempre. Saldo de pérdida y ganancia, lo ajusto con la variación de existencia, que en este caso es un gasto, es un cargo de la variación de existencia, por lo tanto, un gasto. ¿Entendido? ¿Se ha entendido? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, dime, Ignacio. Ah, no, creía que estabas preguntando, Ignacio. No, que me has contestado, sí. Vale, gracias. Entonces, esto es, digamos, cómo se trabajaría cuando existe una venta interna en el año de la operación y en los años posteriores, cuando se han realizado y cuando no se ha realizado ese resultado. En este caso, vuelvo a repetir, al ser cuando se vende con pérdida, lo lógico es que pensemos que hay un deterioro en el momento de la venta, ¿no? Que no ha sido reconocido a lo mejor por la compradora. Y entonces, en ese caso, tendremos que ajustar ese deterioro en la consolidación. Lo tendremos que reconocer en la consolidación. Importante, por lo tanto. Es decir, que lo que hemos visto ahora, en lo que hasta ahora era con positivo y negativo, pero eran más o menos iguales y uno se hace de una manera y la otra al contrario. Pero ahora introducimos
introducimos una variante interesante, que es que ocurre cuando existe deterioro. Cuando existe deterioro por el hecho de que en el proceso de consolidación, como se vende, vuelvo a repetir, por precios distintos, ahí al final, como lo reconstruimos al valor de la vendedora, al final existe un deterioro que no esté reconocido en la calidad individual de la vendedora, de la compradora, perdón. Por lo tanto, tengamos que reconocer ese deterioro en consolidación. Y esto sí que os cuesta trabajar. Cuidado, porque es todavía el primer año más o menos bien. Y este va a ser el que más complicaciones os va a traer después, porque cuando arrastra a años sucesivos, realmente se complica. Es decir, pero no se complica tanto en el asiento, sino en los cálculos. Es curioso. Es decir, que aquí donde falláis normalmente es en los cálculos. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado y tenéis que saber leer muy bien lo que se está diciendo para que no falléis en los cálculos. Cuidadito, mucho cuidado, por favor, porque muchos de los errores que se cometen normalmente es en este tipo de operaciones en posteriores, con deterioro. Y bueno, esperemos que quede bien explicado y que, bueno, entre hoy y el próximo día lo entendáis perfectamente ya y no tengáis. Pero hay que trabajarlo, con deterioro, también os digo, el primer año es fácil. En los años posteriores vaya a ver que uno se puede quedar un poco bloqueado. Pero bueno, no os preocupéis porque realmente donde se va a comprender va a ser después cuando hagamos los casos prácticos y vosotros realmente lo estudiéis y lo trabajéis. Dime, Ignacio. Esto del deterioro solo es en el caso de que el resultado se haya registrado con pérdidas, ¿no? Si hay Con pérdida. Es que si es con beneficio, no. Vamos a ver. Vamos a utilizar el deterioro para realizar la pérdida interna. Vale. Para realizar la pérdida. Si tú vendes con beneficio, no puedes realizar la pérdida. Es decir, tú no puedes reconocer deterioro. Es decir, que eso es interesante la pregunta, porque puede haber deterioro, sí, pero ya no realizas pérdida porque vendes con beneficio. Lo que sí puede haber es una homogenización. Es decir, que tengas que reconocer algo que la compradora tenga que, le falte reconocer su deterioro interno, ¿comprende? Individual, perdón, en su contabilidad individual. Efectivamente, eso va a ser interesante. Y es una pregunta que me gustaría que me la repitieras un poco más adelante, porque a mí se me puede olvidar cuando veamos operaciones internas con beneficio y que pueda tener deterioro, ¿vale? Es decir, lo que está claro es que inicialmente, si se vende con pérdida, puede haber realización de esa pérdida por deterioro. Pero si se vende con beneficio, no puede haber realización del beneficio porque tú al deterioro lo que haces es reconocer una pérdida. Y lo único que utilizas el deterioro es para reconocer la realización de una pérdida. Por lo tanto, si vendes con beneficio, no puede haber deterioro. ¿Puede haber deterioro con venta con beneficio? Sí, pero entonces entraría en el campo de la homogenización. ¿Entendido? Entonces sería homogenización de la compradora. Eso es interesante. Efectivamente, va a ser alguno de ese caso, seguro que en alguno de los ejercicios, después generales, lo que sea que hagamos, va a aparecer. Va a aparecer. Y tenéis que estar con mucho cuidado. Pero bueno, vamos, entonces nosotros únicamente estamos ahora con pérdida, por lo tanto, lo que sí vamos a ver cómo esas pérdidas se pueden realizar realmente porque la normativa, si no lo dice, es que si se vende con pérdida, una manera de realización es vendiéndola al exterior o bien reconociendo que existe un deterioro. Entonces vamos realizando la pérdida por deterioro. ¿Entendido? Pero claro, si la reconocemos en un año, esa realización va a pasar a los años sucesivos. Y ahí es donde vosotros tenéis que tener muchísimo cuidado y vais a tener que trabajarlo un poco más. Vale, vamos a empezar suavemente. Vamos a empezar con el primer año nada más. Vamos a suponer operaciones con resultados negativos con deterioro. Aquí lo tenemos con deterioro. Vale, vamos a ver entonces que si tenemos deterioro, vamos a ver cómo actuamos. La primera parte de la reflexión va a ser exactamente que cuando lo hacemos con pérdida. Lo único que el deterioro tiene una punta adicional, que es que una vez que reconstruimos, tenemos que preguntarnos, ¿y hay deterioro? Y entonces completamos con el deterioro. Pero inicialmente el razonamiento es igual que lo que acabamos de ver hace un momento con las pérdidas. Es decir, el razonamiento sería, tengo una sociedad vendedora,
y una sociedad compradora dentro de un grupo. La vendedora vende con pérdidas, ¿vale? Y esas pérdidas están en su cuenta de balance y en su cuenta de resultados. La compradora tiene existencia. Las existencias, si las vende, no nos importa nada porque ya no hay resultados ficticios y eso está realizado. Y de ahí no hay problemática. El problema va a ser cuando no las venda. Si no las vende, van a estar, el ajuste de existencia va a estar, las existencias van a estar al precio de la compra. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que ajustar la parte del resultado, en este caso el negativo ficticio. Es decir, nosotros ¿qué vamos a hacer cuando no se haya vendido? Cuando no se venda el año de la operación. En el año de la operación, si no se vende, lo que tendríamos que hacer es lo que ya conocemos. Quitamos esa pérdida en la cuenta de pérdida y ganancia y ajustamos la existencia. Nos vamos al saldo de pérdida y ganancia y lo ajustamos con la variación de existencia, atendiendo a lo que acabamos de ver hace un momento en las pérdidas. Y que hacemos el primer paso es quitarle, reconstruirle la existencia y quitarle la pérdida y ganancia. ¿Vale? Y eso lo hacemos en balance y en cuenta de pérdida y ganancia. Pero a continuación, el tema está, si yo he reconstruido esta existencia, la he reconstruido a valor contable, la tengo que comparar con el valor de mercado. Y puede ser que ahí exista un deterioro. Si existe un deterioro, la pregunta que me tendré que hacer inmediatamente es, ¿cuánto es el deterioro? X. ¿Ese deterioro es mayor, igual o inferior que la pérdida realizada? Porque solamente voy a poder, y esto quiero que lo toméis nota inmediatamente, porque esto es lo importante, solamente podré reconocer por deterioro como máximo la cantidad de la pérdida que está pendiente de realizar. ¿Entendido? Es decir, el deterioro que yo puedo, porque claro, el deterioro lo voy a utilizar para reconocer la pérdida. Por lo tanto, lo máximo que yo puedo reconocer de deterioro es la pérdida que está pendiente de realizar a través de ese deterioro. ¿Entendido? Es decir, eso será lo máximo que yo voy a poder reconocer a través del deterioro. La pérdida pendiente de realizar. ¿De acuerdo? Porque yo puedo tener más deterioro. Imaginaros que la pérdida a realizar es 300. Pero yo calculo, una vez que reconstruyo la existencia, miro con el valor de mercado y me da 400. Y digo, 400. Pues el deterioro es 400. No, porque lo máximo que la pérdida a realizar era 300. Lo máximo que podré reconocer por deterioro es la pérdida a realizar. Y en este caso sería 300. ¿De acuerdo? Es decir, eso mucho cuidado. Eso lo tenéis que tener anotado por ahí, bueno, en rojo, horterizado totalmente, porque alguno de vosotros eso no se da cuenta, calcula el deterioro. Nosotros que somos, algunas veces lo ponemos queriendo para ver si evidentemente esa norma la sabéis aplicar, pues os pasáis, reconocéis más deterioro que... No, cuidadito. Máximo deterioro a reconocer será el de la pérdida a realizar. ¿De acuerdo? Eso debe ser norma imprescindible y básica. Por lo tanto, una vez que ya sé cuánto voy a reconocer, lo que hago es reconocer el deterioro. ¿Cómo reconozco el deterioro? Con balance con la cuenta de pérdida y ganancia. Es decir, yo haré pérdida y ganancia, que es reconocer, fijaros que estoy cargando la cuenta de pérdida y ganancia. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo una pérdida ese año ya. Y la estoy reconociendo en consolidación como un reconocimiento del resultado ficticio. Por lo tanto, aquí ya lo estoy reconociendo a través de lo que hace, lo que pasa es que es con un deterioro. ¿De acuerdo? Como toco la cuenta de ganancia, tengo que terminar el ajuste con deterioro. Sí, irá al saldo de pérdida y ganancia y aquí reconozco pérdida por deterioro. Es decir, es el mismo asiento que haríamos individualmente por deterioro a deterioro de existencia. Bueno, pero lo hago en un estado de balance y un estado de resultado. ¿De acuerdo? Y esto sería lo que yo haría, evidentemente, aquí. ¿De acuerdo? Bien, después vendrían las eliminaciones típicas de recíproca. Si hay crédito y débito y si es el año de la operación, pues venta y compra. Vamos a hacer unos ejemplos y después, si no lo entendéis, volvemos y yo le explico todo lo que haya que explicar. Pero con unos ejemplos prácticos quizás lo entendamos un poco mejor. Bueno, vayamos entonces a estos ejemplos, a estos tres
ejemplos prácticos que tengo aquí. Tengo un resultado negativo con deterioro, pero todo en el mismo periodo de la operación. Es decir, ocurre en un solo periodo. Dejémoslo así perfectamente, que empecemos por ahí, que reconociéndolo en un solo periodo. Tenemos 3 casos del 15 al 17. Vamos a ver cada uno de ellos. El caso 15 dice lo siguiente. La sociedad F vendió al contado a M mercaderías por 700, ¿vale? Con una pérdida de 300. Es decir, que para F era de 1000, la vendió por 700, por lo tanto, ha perdido 300. Al cierre del ejercicio, la totalidad de estas mercancías formaban parte del inventario de la sociedad M y se estima que un valor de mercado de 700. Un valor de mercado 700, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Lo primero que tengo que hacer es reconstruir, como está en la compradora, lo tiene a precio de compra, lo tengo que reconstruir la existencia a valor contable del grupo de la vendedora. Entonces, lo que tendré que hacer, no se ha vendido nada, lo que nos dice, ¿vale? Por lo tanto, el resultado ficticio es 300. ¿Qué hago? Elimino todo el resultado ficticio. Abono la cuenta de pérdida-ganancia y le quito el resultado negativo. Y cargo la cuenta de existencia y en este momento he pasado la cuenta de existencia que estaba en 700, que la tenía la compradora, en el momento que le cargo por 300, ha pasado ¿a cuánto? Ha pasado a 1000, es decir, al valor contable del grupo de la vendedora, ¿vale? Ya lo tengo en 1000, una vez hecho el ajuste de la existencia, ya lo tengo en 1000. Ahora tengo que ver si hay deterioro, si, ¿cuál es el valor que me dicen que tiene el mercado? En el mercado dice que tiene 700, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que yo lo tengo a 1000 y en el mercado está a 700. ¿Hay un deterioro de cuánto? De 300. El deterioro que estáis viendo, calculado, es de 300. Querría decir, por lo tanto, que la pregunta que me tengo que hacer es, ¿puedo reconocer todo ese deterioro para realizar resultados? ¿Cuánto es el resultado que está pendiente de realizar? La respuesta es, el resultado que está pendiente de realizar es 300. ¿Y cuánto es el deterioro? 300. Ah, lo puedo reconocer todo completo, porque coincide con el valor del resultado a realizar ese deterioro. Pues entonces lo que yo hago sería realizar todo ese resultado. 300 pérdida ganancia a deterioro. En ese momento ya he reconocido que se ha realizado el resultado. Ya lo he reconocido. Ya está, ese resultado está realizado por 300. ¿De acuerdo? Y lo he reconocido porque se ha deteriorado. Entonces ya está reconocido completamente. Eso ha sido en balance. En cuenta de pérdida y ganancia, por la inicialmente, y lo que hice inicialmente sería saldo de pérdida y ganancia a variación de existencia, y por el reconocimiento del deterioro, pues evidentemente pérdida por deterioro a saldo de pérdida y ganancia. Así que eso ya sería incorporar la pérdida de, bueno, la variación de existencia, lo que hace es quitarle la pérdida ficticia y aquí reconozco la pérdida otra vez. Es decir, la quito y pongo. Pero en este caso, lo que me dice la consolidación que ha sido por deterioro de existencia. ¿Entendido? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí o no? ¿Vale? Perfecto. Pues si lo habéis entendido, pasemos al caso siguiente. En el caso siguiente, el caso 16, que me dice la sociedad F vendió al contado a M mercaderías por 700, con una pérdida de 300, ¿vale? Es decir, que es lo mismo de antes. Tiene 1000 con 300 de pérdida. El cierre del ejercicio, la totalidad de la existencia figuraban en el inventario de M, estimándose un valor de mercado ahora de 840. Es decir, antes el valor de mercado era 700, ahora es de 840. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo afectaría. Bien, tendríamos entonces que no ha vendido nada. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuándo es el resultado ficticio al final? Bien, 300, ¿vale? Se lo quito, como es el año de la operación, se lo quito a la cuenta de pérdida y ganancia. Y ajusto la existencia, que estaba en 700, la ajusto con la carga a existencia y pasa, en este momento, pasa a ser 1000 la existencia. Ya la reconstruyo, ¿vale? Ya está en 1000. Y ahora lo que tengo que ver es el valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? 840. Es decir, que tengo aquí el valor de mercado
840 y el valor de la existencia, el valor contable es 1000. ¿Hay deterioro? Sí hay deterioro. ¿Cuánto es el deterioro? El deterioro es 160. Pregunta inmediata. ¿Puedo reconocer todo 160? Sí, porque la pérdida realizada era 300 y el deterioro es 160. No lo sobrepasa. Por lo tanto, yo sé que lo máximo que puedo reconocer es el valor del resultado pendiente, que es 300. Pero como es 160, puedo reconocer todo el deterioro. Y en ese momento le reconozco el deterioro por 160. 160 pérdida ganancia, es decir, estoy reconociendo la realización del resultado de la pérdida a través de un deterioro. Eso sería en la cuenta del balance. Me voy a la pérdida ganancia. Por el primero, evidentemente, ajusto por la variación de existencia y por el deterioro, ajusto el saldo por la pérdida por deterioro. Como hay una recíproca de compra y venta, porque es el año de la operación, pues quito la venta y la compra por 700, que es el precio de la venta. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Como veis, aquí lo que no se puede hacer es sobrepasar el valor del resultado realizado con el deterioro. Es decir, ese es nuestro límite. Mientras que el deterioro esté por debajo de ese límite, perfecto, podemos reconocerlo todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vayamos entonces a la siguiente cuestión. Dice que la sociedad F vendió al contado a M mercaderías por 700 con una pérdida de 300. Tiene el mismo caso anterior. Al cierre del ejercicio había vendido a tercero el 75% del mismo, estimándose que el valor de mercado de lo no vendido es de 200. Vale. Quiere decir que estamos en el año de la operación. En el mismo año de la operación que se hace internamente, la compradora vende el 75% fuera. Por lo tanto, está realizado. Quiere decir que partíamos de una pérdida y ganancia, perdón, de un resultado interno de 300. Pero se ha realizado a tercero el 75%. Es decir, se ha realizado 225. Como es el año de la operación, ya está en la cuenta de pérdida y ganancia. Yo ahí no tengo que hacer nada. La parte no realizada que se difiere y que tengo que ajustar es los 75 de pérdida de ese año. Son 75 que está pendiente, que son pérdidas. Vale, pues esa es la parte que tengo, en la que tengo que realizar. La que tengo que ajustar, perdón, y eliminar. Por lo tanto, la elimino. Elimino el resultado de pérdida y ganancia, en pérdida y ganancia, y ajusto la existencia por 75, que era lo que estaba pendiente. 75. ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, ya he hecho lo que haría en la cuenta de resultados, aquí lo tenéis, pues sería saldo de pérdida y ganancia a variación de existencia por esa cantidad. Bien, ahora lo que tengo que ver es si hay deterioro o no hay deterioro. Es decir, que me dan un valor de mercado de 200 de lo que queda. Bueno, lo que tengo que ver es cuánto es el valor de lo que queda a valor contable. Es decir, el valor contable, ¿cuánto era? Es decir, se vendía a 700 con una pérdida de 300, por lo tanto, el valor contable era 1000. Lo primero que hago es calcular cuánto es lo que queda, el 25%, que es lo que queda de ese valor contable. Y me dice que eso a valor contable, el 25% es 250. ¿Vale? ¿Y cuál es el valor de mercado en este caso? El valor de mercado es 200. Por lo tanto, efectivamente, si comparo los dos, hay un deterioro de 50. 50 es el valor que está deteriorada la existencia y que tengo que ver si lo puedo reconocer todo. Es decir, hay un deterioro de 50. La pregunta que me hago es, ¿cuánto es lo que quedaba pendiente por realizar? 75. ¿Puedo reconocer todo entonces en deterioro? Sí, porque es 50 y no sobrepasa la cantidad de la pendiente realizada. Por lo tanto, reconozco los 50 de deterioro íntegramente. 50 pérdida y ganancia a deterioro por 50. En este caso, repito, no sobrepasa el valor de la pérdida pendiente de realizar. Por lo tanto, lo puedo reconocer todo. Bueno, pues reconozco la pérdida en el balance y le meto una cuenta de deterioro a la existencia en el balance. Me voy a la cuenta de pérdida y ganancia y ahí lo ajusto el saldo y reconozco la pérdida por deterioro. Y como es el año de la realización de la operación, recíproca, venta y compra. ¿Entendido?
¿Vale? Dime, Ignacio. Entonces, lo primero que hacemos siempre es como reconstruir el valor que no se ha realizado, ¿no? Para ver cuál es el valor contable de las existencias. Exactamente, porque tú la asistencia la tienes que pasar a valor contable. Vale. Y a partir de ahí ya calculamos el... Exactamente, a partir de ahí ya lo tienes a valor contable, lo comparas con el valor de mercado y ya es donde está el deterioro y ahí tienes que saber cuántos deterioros puedes reconocer en consolidación. Vale, vale, vale. Y esa es la norma básica. ¿Vale? Vale. Bien. Pues entonces, este sería con el primer año. Claro, todo esto se empieza a complicar. ¿Cuándo se empieza a complicar? Cuando no vendemos y este deterioro pasa a años sucesivos. Y en años sucesivos, ¿qué puede pasar? Que se puede vender la totalidad o no se puede vender nada, o se puede vender una parte o no. Y aquí es donde, repito, a partir de aquí, es donde vosotros empezáis a hacer, os equivocáis mucho en los cálculos y a lo mejor no tanto en el ajuste, que al ajuste al final uno lo aprende, pero os equivocáis mucho en la parte de los cálculos y cómo se realiza. Bueno, nosotros ahora aquí vamos a plantear el marco teórico. Por lo tanto, voy a casos prácticos y veréis. Pero esta parte que voy a explicar ahora es la que tenéis que estudiar bien para el próximo día y tenerlo perfectamente ya hecho. Porque efectivamente, de golpe puede ser que te quedes un poco con la idea, pero después hay que trabajarla. Y tenéis que volver a hacer todos los casos prácticos que vamos a hacer y un par de ellos que os voy a mandar para el próximo día. Para que esto el próximo día esté ya perfectamente. Y las dudas que tengáis se resuelven rápidamente. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces vamos a años posteriores. Es decir, ¿qué puede pasar en años posteriores cuando partimos de un primer año que ha habido una existencia que se ha deteriorado y no se ha vendido y pasa al año siguiente? Bueno, puede pasar lo de siempre, que la sociedad compradora venda la totalidad, vende la totalidad, y entonces, ¿qué pasa? Si vende la totalidad de las existencias, lo que tenemos que ver es, si lo pensamos rápidamente, diríamos, bueno, pues tengo que reconocer la pérdida. Este año es el año que le toca reconocer la pérdida de esa operación. Y evidentemente lo tengo que sacar de reserva. Pero la pregunta es, ¿pero cuántos beneficios, cuántas pérdidas tengo que reconocer? ¿Y qué te dice la normativa? Que la pérdida que tendrás que reconocer es la que tenía menos la que habías reconocido por deterioro. Sí, efectivamente, porque ya habías reconocido parte. Si arrastramos que tú ya has reconocido deterioro en la primera año, ¿vale? Entonces, si vende la totalidad de la existencia, la pérdida que tú vas a reconocer, la pérdida que vas a reconocer aquí, en la parte del balance, ese valor de la pérdida la calculamos con la pérdida inicial menos la pérdida ya reconocida por deterioro en periodos anteriores, que es lo que ponemos aquí, ¿no? Es decir, que aquí no es la pérdida global. No. Aquí es neta de la pérdida ya reconocida por deterioro en años anteriores. Entonces nosotros lo que haremos será pérdida y ganancia a reserva. Y, repito, esta pérdida y ganancia será, el valor de esa pérdida y ganancia será la neta de la pérdida inicial menos la que se ha reconocido en años anteriores por deterioro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entendido eso, esto es importante que se entienda. Es decir, que esa cuenta de pérdida y ganancia va a estar ajustada por las pérdidas de años anteriores. Bien. Pero ahora me voy a la cuenta de la compradora. Perdón, me voy a la cuenta de resultados, que digo compradora. A la cuenta de eliminación de resultados. Vale. Yo tengo aquí un saldo, que es el saldo neto quitado el deterioro. Es decir, por lo tanto, el saldo en la cuenta de resultados que yo ajusto sería el mismo que he cargado en la cuenta de pérdida, el balance, cuenta de pérdida y ganancia balance. ¿Vale? Pero lo que yo abono aquí en variación de existencia no es el valor del saldo, porque la variación de existencia estaba ya a valor de la existencia inicial en la compradora, en el ajuste. Por lo tanto, no tenía descontado, porque en la contabilidad individual, la compradora no tenía reconocido ese deterioro que hemos reconocido nosotros en consolidación el año anterior. Entonces, no está reconocido aquí en el valor de la existencia. Por lo tanto, la va a hacer bruta.
Por lo tanto, nosotros aquí, la variación de existencia es en bruto, pero tendremos entonces que reconocer una reversión del deterioro. Esa reversión del deterioro es la suma de los deterioros reconocidos en periodos anteriores. Aquí hay una regla, que la he puesto ahí para que la entendáis perfectamente, y es la que tenemos que practicar y tenéis que vosotros practicar, que es la siguiente. ¿Qué dice la norma? La norma, la regla dice, aquí la tenéis claro, dice que la venta de existencia que en periodos anteriores ha realizado resultados mediante de deterioro, el año de la venta en pérdida y ganancia revertirá todo el deterioro de periodos anteriores. Es decir, que en esta reversión lo que va es lo que hemos reconocido como deterioro en los años anteriores. ¿Por qué? Porque la variación de existencia se reconoce por su valor bruto, porque en la contabilidad individual de la compradora estaba valor bruto. No había reconocido el deterioro que habíamos hecho nosotros en consolidación el año anterior, porque eso es en consolidación, no la contabilidad individual. Por lo tanto, la variación de existencia está bruta. ¿Entendido? Vale. Esto es importante. Esto es importante. Es decir, que aquí tenemos que quedaros con eso y vamos a verlo después en casos prácticos. Pero quedaros con ese marco teórico. Quizá lo comprendáis mejor ahora cuando lleguemos y hagamos algún caso práctico. ¿De acuerdo? Eso es cuando vende la totalidad. El siguiente paso podría ser, que es más fácil, evidentemente, que ya no tiene la reversión del deterioro, es cuando no vende nada. Si no vende nada, ¿qué ocurre? Bueno, pues si no vende nada, rápidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por una parte, lo que hemos hecho siempre, reconstruimos la existencia al valor contable y lo hacemos por la totalidad con la reserva. Es decir, esto es como lo hemos hecho anteriormente. Es decir, reconstruimos el valor contable de la existencia total y lo hacemos con abono a la reserva, para quitarle ese negativo a la reserva. ¿Vale? Perfecto. Ahí no tenemos que hacer nada en pérdida y ganancia porque no hemos tocado su saldo de pérdida y ganancia. Lo segundo, lo lógico sería reconstruir, si tenía deterioro ya que venía del año anterior, reconstruimos el deterioro. Pero claro, este deterioro lo reconstruimos porque el año pasado, el año anterior o los años anteriores se hizo con pérdida y ganancia en su momento. Pero este año, el año posterior, lo haremos con reserva. Es decir, reconstruimos el deterioro reconocido en año anterior. Y lo hacemos con cargo a reserva. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a reconstruir con cargo a reserva. Reserva a deterioro. Como veis, no toca para nada la cuenta de pérdida y ganancia. Y una vez que ya tenemos reconstruido, tenemos que ver ahora si tiene más deterioro. Es decir, ya tenemos el valor de existencia a valor contable. Y lo que hacemos es, bueno, lo comparamos con valor de mercado y vemos si hay deterioro. Si hay deterioro, vemos, bueno, ¿y cuánto es lo que hemos reconocido ya? Y si encima se ha incrementado ese deterioro, entonces, si se ha incrementado el deterioro, es cuando reconocemos un incremento de deterioro. Es decir, volvemos a reconocer una pérdida y ganancia a deterioro. Y también en la cuenta de resultados. Es decir, que lo lógico puede ser que una existencia que está tanto tiempo en el almacén se termine deteriorando más todavía. Si no se ha hecho nada en la contabilidad individual y nada, y en consolidación sigue deteriorándose, por lo tanto tendremos que reconocerle más deterioro. ¿De acuerdo? Y, por el contrario, podría ocurrir, ya este caso es un caso totalmente difícil, es muy difícil que ocurra, que es cuando se recupera el deterioro, es decir, se recupera el valor de la existencia y por lo tanto hay una reversión del deterioro. Entonces, ¿qué haríamos? Pues igual que cuando incrementamos lo hacemos con pérdida y ganancia ese año, pues ese año lo haríamos también con pérdida y ganancia. Le quitaríamos ese deterioro con abono a la cuenta de pérdida y ganancia y reconoceríamos una reversión del deterioro. Mira, este último caso es complicado. ¿Qué ocurre? Porque no es normal, es una existencia, una vez que siga están deteriorándose, y recuperar el valor de una existencia por deterioro. Bueno, pero en un marco teórico podría ocurrir. Ahí lo tenéis planteado. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis planteado. Bueno, eso es lo que podría ocurrir
o los deterioros. Bien, eso sería si no vende nada. Si no vende nada, reconstruimos y podría ocurrir. Dime, Ignacio, ¿qué me estabas preguntando? ¿Quién preguntaba? ¿Qué ha preguntado alguien ahí? ¿En las pruebas puede caer la reversión? Eso puede caer, puede disminuir el deterioro. Es lo que te estoy explicando aquí al final. Si disminuye el deterioro, entonces tú lo que provocas es una reversión de deterioro. ¿Comprendes? Vale, vale. Lo que pasa es que esto es raro, no nos engañemos. En un marco teórico contable puede ocurrir cualquier cosa, pero en la realidad que tú recuperes un deterioro, una asistencia después de un año, después, mira, esas asistencias estarán deterioradas seguramente ya. ¿De acuerdo? Pero entonces como si no, como si hubiera una parte que no se hubiera realizado, ¿no? En plan, Exactamente. Volvemos otra vez a una parte no realizada vale, y que vale, tendremos que realizarla en un futuro. ¿De acuerdo? vale. Vale. Quedaría el tercer caso, que una parte se realiza y una parte no se realiza. Mirad, sería pues lo mismo que hacemos, un mixto por la parte realizada y por la parte no realizada. Por la parte realizada, pérdida ganancia reserva, sabiendo que la pérdida ganancia sería, y en este caso es la que a vosotros cuesta más trabajo, tendríais que calcular el neto del realizado, de la parte realizada. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríais que calcular el porcentaje de lo realizado y cuánto porcentaje de deterioro tiene para saber el neto de lo realizado. ¿De acuerdo? Y lo mismo en la cuenta de resultados, la variación de existencia de esa parte realizada estaría en bruto, con lo cual provoca una reversión del deterioro. ¿De acuerdo? Por la parte realizada, evidentemente. Siempre por el porcentaje realizado. Y por la parte no realizada, pues atendiendo a los porcentajes de no realización, reconstruimos existencia, reconstruimos su deterioro por ese porcentaje, vemos si tiene más deterioro o si ha reducido el deterioro. Sí, es lo mismo de las otras dos, pero a porcentaje. Aquí es donde, sinceramente, aquí estos son los casos que suelen caer mal los exámenes. En años posteriores, cuando una parte se realiza, cuando una parte no se realiza. Bueno, eso es lo que vamos a practicar, precisamente, ¿no? Es decir, que vamos a intentar que se practicar esa parte. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos ahora a hacerlo con los casos prácticos. Veréis cómo, espero que ahora sí lo entendáis perfectamente. Bueno, perfectamente, por lo menos para que podáis hacer los siguientes casos a continuación. Vamos a hacer estos dos casos, que ya son con años posteriores, ¿vale? Con deterioro en años posteriores. Estos son más bien fáciles. Después tendréis el 20 y el 21, que son los casos que vienen después, que eso ya lo vamos a dejar para casa, y eso es lo que vais a tener que estudiar vosotros hasta aquí y hacer esos casos que están resueltos, pero quiero que lo estudiéis, bueno, pero a conciencia, porque si os dais cuenta, cada vez vamos un poquito más deprisa, porque no podemos estar repitiendo continuamente los mismos conceptos. Bueno, aquí tenemos 3 años de contabilización, X1, X2 y X3, y 2 ejercicios. Vamos al ejercicio 18. En el ejercicio 18, ¿qué nos dice? Dice que la sociedad F vendió al contado en X1 por 800 con una pérdida de 200. Es decir, que la existencia tenía un valor de 1000 y se ha vendido por 800, por lo tanto tiene una pérdida de 200. A cierre del ejercicio X3, la totalidad de estas mercaderías figuraban inventariadas en N. Inventariadas, estimando un valor de mercado en ese momento de 850. Bueno, este es un caso parecido al que hemos hecho ya alguna vez. En fin, en este caso vamos a ver que lo que tenemos varios años, en este caso, y partimos del año X1. Fijaros que X1 no vende nada, pero no nos dan valor de deterioro. X2 no vende nada, tampoco nos dan valor de deterioro. X3 no vende nada, pero sí nos dan valor de deterioro. Vamos a ver entonces qué haríamos. Es muy parecido a lo que hemos hecho de primer año, pero bueno, vamos a ir poco a poco, por lo tanto. En X1 no se realiza resultado, porque dice que no se vende nada. El resultado que teníamos negativo era de 200. Bueno, ya vamos rápidamente. Pérdida y ganancia, le quito la pérdida y ganancia y ajusto la existencia. En ese momento la existencia ha pasado a ser 1000. Como no me da nada de mercado, de deterioro, pues no tengo que hacer nada.
ajusto el saldo de la variación de la saldo de pérdida y ganancia con la variación de existencia. Y como es el primer año, venta y compra de mercadería, ¿vale? Sería la compra y venta de mercadería. Y que en ese caso sería uno normal porque del primer año, sin deterioro. El segundo año, ¿qué va a pasar? No hay, tampoco, no vende nada y tampoco hay deterioro porque es una venta, no hay venta, y no nos dan el dato del mercado. Por lo tanto, el segundo año, en X2, ¿qué pasa? Que no se realiza nada y seguimos teniendo una pérdida ficticia de 200. La recupero, la elimino esa pérdida que ya este año está en reserva y ajusto la existencia al valor contable que tenía la vendedora ya en el año X1. Por lo tanto, pasa a mí, porque no se ha vendido nada. Por lo tanto, existencia a reserva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y no me dan valor de mercado, por lo tanto, tampoco puedo calcular deterioro. Pasemos entonces ahora al año X3. En el año X3 tampoco vende nada. Si no vende nada, vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Es decir, quito la pérdida que estaba en las cuentas de reserva y reconstruyo las existencias. Pero en este caso sí, las existencias ya tienen un valor, después de esa reconstrucción, tienen un valor de 1000, ¿vale? Tienen un valor de 1000. Y me dicen que el valor de mercado, es 850. ¿Deterioro entonces que existe? 150. Me pregunto, la pregunta es, ¿este deterioro lo puedo reconocer entero? ¿Cuánto es la pérdida que estaba pendiente? 200. Deterioro 150. Lo puedo reconocer todo porque la pérdida a realizar es superior al valor del deterioro. Por lo tanto, bien, reconozco todo la pérdida y ganancia con el deterioro. Es decir, reconozco que se ha realizado de las 200 que había, se han realizado 150 con un deterioro. ¿De acuerdo? Vale. Y una vez que he hecho eso en balance, pues me iría a la cuenta de pérdida y ganancia y ajustaría por el deterioro correspondiente con su saldo. ¿Entendido? Y este sería el caso este que hemos visto, que no me acuerdo ahora qué número era, el 18. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ha sido igual que el primer año, lo único que ocurre es el deterioro en el último año. Pero bueno, al final es lo mismo, porque el año que ocurre va con pérdida de ganancia. ¿De acuerdo? Vayamos entonces al caso 19. Al caso 19 dice que este tiene una variante interesante. Dice que la sociedad F vendió al contado a M en X2, mercadería en X2, ¿eh? En X2 por 900 con una pérdida de 300. Es decir, que para él la mercadería estaba a 1200, la ha vendido por 200, por lo tanto tiene una pérdida de 300. El 60% de esta mercadería fue vendida por M a tercero en X3. Es decir, que en X2 no se ha vendido nada. En X3 se vende el 60% y el resto permanece en el almacén. Momento en que su valor de mercado de ese 40% que no se ha vendido es 320. La sociedad M había reconocido deterioro en su contabilidad individual por 40 en X3, ¿vale? Había reconocido ya en X3 por valor de 40. Perfecto. Vamos a ver que aquí es una variante interesante porque aquí es cuando una vez la compradora reconoce en sus contabilidades individuales ya parte del deterioro. Y eso lo reconoce después de la venta. Bien, vamos a ir poco a poco. Vamos en el año X2. En el año X2 no pasó nada, porque se hizo la operación, estaba la pérdida de 300, pero no se ha realizado nada. Por lo tanto, en el año X2 es 300 el resultado totalmente ficticio, 300. Bueno, pues hago el ajuste, elimino la cuenta de pérdida y ganancias 300 y ajusto la existencia para que pase al valor de 1200. Después de este ajuste, la existencia pasa a 1200. Pero no me dan valor de mercado, por lo tanto, no tengo el deterioro, al no tener valor de mercado, no lo puedo hacer. El saldo por lo tanto, en este caso, lo único que hago es ajustar el saldo de la pérdida y ganancia con variación de existencia, y como es el año de la realización de la operación, la recíproca de compra y venta. Ahora me voy al año X3. En el año X3 sí ha pasado algo, que es que ha vendido el 60% y 40% no lo ha vendido. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. El resultado de la operación hemos dicho que era 300. Vale, en el año X3, que es el que estamos, dice que ha realizado 60. 60
de 300, 180 está realizado, ¿vale? ¿Qué es lo que está pendiente de realizar? Lo no realizado sería 120, ¿no? Que es lo que queda pendiente de realizar. 120, ¿vale? 120 es lo no realizado, que será teóricamente, bueno, no será teóricamente, será lo que yo voy a ajustar. Voy a ver ahora calcular el deterioro. Lo hago todo. Estos son los cálculos, esto repito, estas son las cosas que vosotros equivocáis. Cuando tenéis que hacer los cálculos de deterioro de no sé cuánto, en estos cálculos, que es una tontería porque os penaliza bastante el hecho de no saber calcular las cosas. Entonces, bueno, tú a lo mejor haces el acento bien, pero has calculado mal cuánto era el deterioro, la reversión o lo que sea. Por favor, entonces, poner mucha atención en los cálculos, ¿vale? Voy a calcular el deterioro. Lo que no se ha vendido, ¿qué ha sido? El 40%. ¿El 40% de qué? El 40% del valor contable de las existencias. ¿Cuál era su valor contable? 1.200. Efectivamente, su valor contable era 1.200. Querría decir que digamos, a valor de contable, esa existencia, el 40% calculado de 2.200 es 480. Perfecto. 480. Para la compradora, el 40% de 900 es 360. Bueno, aquí me importa menos ya, porque ella ha reconocido que tiene 40 y lo ha reconocido en su contabilidad individual un deterioro. Vamos a ver el valor de mercado. El valor de mercado me dice el ejercicio que es 320. Por lo tanto, el valor de mercado de lo que quedaba, del 40%. Este es el valor de mercado del 40%, ¿vale? Este es del 40%. Por lo tanto, comparo el 40% a valor contable con el 40% del valor de lo que queda en la empresa, sería un deterioro de 160. Ese es el deterioro total. Deterioro total. Pero claro, el deterioro lo que yo tengo que reconocer, no, sería en este caso, como en la contabilidad individual ha reconocido 40, yo ya solamente tendría que reconocer la diferencia, 120. 120 es lo que realmente no se ha reconocido como deterioro, que casualmente coincide con la 120 que estaba pendiente de realizar, con lo cual voy a poderla reconocer completamente. Me voy entonces a X3. Me voy al X3 y ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es ver primero el resultado de la parte realizada. Bueno, voy a distinguir entre parte realizada y parte no realizada. La parte realizada, ¿qué ha sido? Bueno, era el 60% del 300, 180. ¿Vale? Lo reconozco en la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Y a reserva 180. Eso en la cuenta de pérdida y ganancia sería saldo de pérdida y ganancia a variación de existencia, ¿vale? Estos dos están relacionados, ¿de acuerdo? Esto en balance y esto en cuenta de pérdida y ganancia. Y ahora me voy a la parte que no se ha realizado, que era el 40%. Lo primero que hago es reconstruir la existencia por el valor total. Paso a valor contable. Como es el 40% de 300, 120. Y en este momento queda a valor contable y eliminado la reserva, elimino de la reserva la parte de la pérdida ficticia, ¿no? De la que no se ha vendido, por 120. Y a continuación ya lo tengo reconstruido ese 40%, ¿vale? Lo tengo reconstruido. Y ahora calculo el deterioro que ya lo acabo de calcular extracontablemente. Eran 480, ¿vale? Menos 320, menos los 40 que ya había reconocido de deterioro, me da 120 de deterioro, según los cálculos que yo había hecho anteriormente. La pregunta es, ¿lo puedo reconocer todo el deterioro? Sí lo puedo reconocer, porque casualmente la pérdida estaba pendiente de realizar 120. Por lo tanto, y el deterioro de 120 coincide, estas cantidades, por lo tanto, reconozco pérdida y ganancia a deterioro íntegramente. Por lo tanto, 120 pérdida y ganancia de deterioro, me voy a la cuenta pérdida y ganancia y le hago aparecer esa pérdida y ganancia. ¿Entendido? Y así es como sería este caso, que es cuando
la compradora también ha reconocido en su contabilidad individual, ha reconocido deterioro. Entonces se le ajusta el deterioro que previamente ha reconocido en su contabilidad individual. Pero claro, después de la compra, evidentemente. Bueno, esto es hasta donde llegamos hoy. Es decir, hemos visto la realización de resultados con pérdida y con pérdida con deterioro en el año de la operación y en años posteriores. Nos queda todavía practicar con deterioro. Nos queda practicar con deterioro. Y esto lo tenéis en estos dos casos. Aquí tenéis el caso 20 y el caso 21. Estos dos casos me gustaría que estuvieran hechos, machacados, aprendidos, todo y anotados todas las dudas habidas y por haber para el lunes. Es el momento. Es decir, porque estamos cerrando prácticamente la existencia. Nos queda el cambio de afectación y acabamos aquí. Es decir, que este fin de semana es el momento de ponerse al día hasta la existencia, hasta esto. Por lo tanto, quiero que hagáis estos dos casos. Están resueltos, pero me da igual mirarlo, mirarlo, estudiarlo, intentarlo después hacer solo, sin mirar. Es decir, es el momento de aprenderlo, de reflexionar, de aprender exactamente qué es lo que está haciendo la consolidación con los ajustes de resultados. Porque si lo entendéis aquí, lo que viene después de lo inmovilizado se entiende muy bien. Es decir, es el momento justo para que este tema quede prácticamente listo, ¿de acuerdo? Y que podáis comprender lo que va a venir después de los inmovilizados. ¿Entendido? Es decir, que, por favor, lo volvéis a estudiar íntegramente todo el tema de existencia. Con positivo, hacéis todos los casos que hemos visto, hacéis lo de los negativos con años posteriores y hacéis este caso 21 y 22. ¿De acuerdo? Y el próximo día, pues quiero ya las dudas. Pero ya las dudas porque lo habéis intentado. Que nadie me pregunte dudas porque no lo ha estudiado. ¿Vale? Porque yo el lunes que viene lo que voy a ir es hacer este caso, pero ya lo voy a hacer más rápido. Por lo tanto, no quiero dudas de no estudio. Quiero dudas por haberlo estudiado. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Así que, por favor, que todo el mundo se ponga las pilas y que llegue al lunes que viene perfectamente ya con esto y con dudas, efectivamente. Y que las podemos debatir, podemos ver, mira, yo esto no... Pero dudas que serían que es porque has estudiado. No es porque, y resulta que lo hemos explicado hace ya 2 días. ¿Entendido? ¿Vale? Pues intentarlo. Sobre todo esta última parte del deterioro, que yo sé que hay que echarle un ratito y hay que estudiarlo. Aquí tenéis las explicaciones, os lo he explicado, ponéis el audio todas las veces que queráis, ¿vale? Y de esa manera seguro que